días para todos, un saludo muy especial. En nuestra capacitación de hoy, dentro de nuestro cronograma de capacitación del mes de noviembre, tenemos un tema por desarrollar muy importante que es manejo seguro de instrumentos y herramientas. Entonces es importante que reconozcamos que todos dentro de nuestras tareas, dentro de nuestro trabajo, cumplimos esas labores que tenemos con ayuda de una herramienta o en este caso también incluyendo instrumentos. Entonces cuando hablamos del manejo seguro de instrumentos y herramientas, podemos entender que es el proceso de usar de forma segura las herramientas utilizadas, lo que vayamos a utilizar para ayudas de nuestra labor lo debemos hacer de una forma segura y emplearlas mediante su propio esfuerzo, Esto lo quiero resaltar porque es importante, es una de las primeras medidas de seguridad que debemos tener en cuenta cuando usamos herramientas. Mediante su propio esfuerzo para fines específicos de una tarea. Cada una de ellas tiene un propósito. Todas las herramientas a partir de su diseño tienen un propósito. Y de hecho, miren que aquí yo lo menciono. Dice cada una de ellas tiene un propósito, un diseño y una función. Entonces es de las primeras cosas que debemos ser muy conscientes. Todas las herramientas a partir de su diseño, a partir de su forma, a partir de su geometría, de su mecánica, cumplen una función. En esto me detengo un poquito porque es muy común ver cómo trabajadores usan herramientas para lo cual no está definido o no está diseñado. De hecho, dentro de la identificación de causas, de accidentes, cuando uno hace procesos de investigación, obviamente hay una metodología, ese tipo de causas de los accidentes ya existen, uno no se lo necesita, uno no se lo tiene que inventar, eso ya existe. Entonces están las causas básicas y las causas inmediatas. Entonces, cuando uno mira la metodología, hay un ítem específico que habla uso de herramientas para lo cual no está diseñado. Y yo les mencionaba ahorita que es muy común ver trabajadores que utilizan herramientas para precisamente lo que no se debe hacer, lo que no se debe tener. Entonces, ¿qué situaciones encontramos? Encontramos, por ejemplo, mecánicos golpeando una pieza con una llave, ¿sí? Es decir, la llave no está diseñada para golpear o para generar impactos. Entonces, obviamente está usando la herramienta para lo que no es. Primero, lo está usando para lo que no es. Segundo, puede estar dañando la pieza. Y tercero, puede estar dañando la herramienta. Entonces, una llave, por ejemplo, hablemos de una llave fija. Fijas son las que no tienen cuadrantes, sino que son redondas en su totalidad y entra la tuerca. Entonces, imagínense una llave fija que está siendo golpeada, pues ya no va a ser redonda en su totalidad, sino que se va a ir curvando. Entonces, cuando la va a utilizar en lo que sí la debe utilizar como llave, pues obviamente la llave ya está afectada. Entonces, eso ocurre muy seguido en el manejo inadecuado de los utensilios y las herramientas. Por ejemplo, también prácticas de que utilizan los destornilladores para abrir tapas, para generar apalancamiento. ¿Y qué ocurre? Pues que los destornilladores terminan curvos. Por ejemplo, las puntas de los destornilladores de pala, sí, obviamente un destornillador de pala tiene su característica, es que es recta, pero cuando los utilizan para martillar, entonces ya la punta no tiene un corte recto, sino que lo tiene como punta. Entonces, cuando va a utilizar el destornillador para soltar un tornillo, en el caso de que sea de pala, pues no va a funcionar de la manera que es decir, estamos dañando la herramienta la estamos dañando. Miren que dice, dependiendo su diseño y su función.
Avancemos un poquito, a ver qué nos encontramos de más. Miren que por acá dice, use las herramientas adecuadas, ¿sí? Las herramientas deben adaptarse a la tarea, ¿sí? Este es otro concepto de seguridad que a veces lo pasamos por alto, es muy de sentido común, pero pues a veces nos falla ese sentido común. Entonces, las herramientas deben adaptarse a la tarea, deben cumplir con características de diseño, esto ya lo hablé arriba, ¿cierto? Físicas y ergonómicas, ¿sí? Incluso mecánicas también, unas características mecánicas, aquí no lo menciona, pero lo podemos agregar. Mecánicas, características de diseño, físicas, mecánicas y ergonómicas, ¿sí? Por ejemplo, para las personas que no son diestras, es decir, zurdos, se les dificulta el uso de algunas herramientas. Esto no hemos sido como tan, tan conscientes en las empresas y pues realmente a una empresa no le interesa si la persona es zurda o diestra, simplemente compra la herramienta estándar. Bueno, igual también hay muchas herramientas que no necesitan tener un sentido para poder ser usadas, ¿sí? Como por ejemplo los martillos. Un martillo de diestro es el mismo del zurdo, eso no dificulta mayor cosa la tarea. Pero hablando de martillos y en relación a este aspecto que es importante, que habla de adaptarse a la tarea, ¿qué he encontrado? Por ejemplo, en el caso de los martillos, que era el ejemplo que estábamos hablando, uno normalmente no sabe, o de pronto lo sabe, pero lo deja pasar, y es que los martillos tienen un número. Un martillo número 15, un martillo número 18, un martillo número 20. Creo que en martillos como tal, creo que vas como hasta el 20. De ahí para allá, pues entran lo que aquí en Colombia a nivel distrital, a nivel Bogotá, llamamos las macetas, o dependiendo de la ciudad en la que estemos, también podemos conocerlas como almadanas, almadanas. Sí, son martillos mucho más grandes, mucho más pesados, pero esos martillos también tienen un número, ¿sí? Están, de hecho, migran tanto que se llaman porros también. Porro, una almadana 30, 32 libras. Normalmente esos números están asociados a las libras. Entonces, a las libras bueno, ahí no lo tengo claro, pero están identificados por números. El número entre más pequeño, pues menos pesa el martillo. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque es muy común que encontremos personas martillando muy fuerte, dándole muy duro a lo que necesitan, a la tarea, con un martillo, pero muy duro. No se da cuenta que está exagerando la fuerza que le está haciendo al martillo, ¿sí? Cuando en realidad lo que si necesita dar un golpe tan fuerte con el esfuerzo que está teniendo, pues lo que debe hacer es no utilizar ese martillo de ese número, sino utilizar un martillo de un número superior, de un peso superior, ¿sí? Con unas características de mucha más que le permita dar un golpe de mayor impacto. Entonces no es que usted con su cuerpo y con su fuerza ayude a la herramienta a hacer la tarea, sino que la herramienta le ayude a usted a hacer la tarea, ¿sí? Entonces, repito eso para que nos quede claro. No es que usted con sus manos, con su fuerza, con su, con su cuerpo le ayude a hacer la tarea a la herramienta. No, eso no es que la herramienta le ayude a usted a hacer la tarea. Entonces, para ese caso, pues hombre, hay que tener un martillo más grande. Encontramos también, ha habido de hecho muchos accidentes porque los martillos son muy grandes, ¿sí? Y el elemento se rompe y golpea las manos, golpea los dedos, machucones en las uñas, ¿sí? Pues ocurre lo mismo, hombre, si la tarea es tan fina, tan al detalle, tan de cuidado que puedes o dañar la pieza o provocar un accidente o romper algo, pues hombre, no utilices un martillo tan grande, utilice un golpeador mucho más pequeño. Entonces miren que son cosas que, como yo lo decía ahorita, de pronto son de sentido común, pero no somos conscientes de eso. Es decir, las herramientas deben adaptarse a la tarea, a la tarea. Deben cumplir con características de diseño, físicas, agregamos mecánico, no agregamos, y
ergonómicas. Ergonómicas, por ejemplo, mire que hay tareas en donde los martillos necesitan que el cabo sea largo, ¿sí? Para poder ganar un poquito de distancia en la tarea. O también, caso contrario, por ejemplo, los zapateros. Los zapateros, no sé si se han dado cuenta que utilizan el martillo con un cabo muy chiquito. Necesitan, es muy al detalle. ¿Sí? Entonces ahí encontramos cosas. Por ejemplo, también desde el área asistencial, desde el área clínica, no soy instrumentador, no tengo muy claro los nombres técnicos, pero sí hay martillos golpeadores que son muy pequeñitos, ¿sí? Incluso hay unos que tienen la cabeza plana, redonda plana, pero hay otros que tienen puntica. Entonces, ¿por qué? Pues porque se adaptan a la tarea. Y miren que ahí cumple el primer objetivo que dice adaptarse. Las herramientas se deben adaptar a la tarea. ¿Qué es importante? Que se inspeccionen las herramientas antes de usarlas, ¿sí? Evidenciando el buen estado y su funcionamiento. Entonces, no, digamos que la idea no es maxificar, ¿sí? O hacer algo demasiado técnico y especialista para uno hacer un proceso de inspección de una herramienta. Sí, hay momentos en que una sierra, un taladro, un percutor, un compresor, el funcionamiento de un compresor, se necesita hacer una inspección muy técnica, pero en este tipo de herramientas de las que estamos hablando hoy, que miren que aquí lo decimos instrumentos, instrumentos y herramientas, instrumentos y herramientas, entonces son inspecciones mucho más sencillas, mucho más prácticas. Simplemente una llave, cójala, pásele la mano por encima y ahí usted va a sentir fisuras, pues, porque sientes el altibajo de la herramienta, está curva, ¿sí? Simplemente con que tú la cojas y la mires, una cosa de dos minutos, no, ni un minuto, solo alcanza a ser un minuto, vas a poder inspeccionar tu herramienta y tener ya la tranquilidad, la confianza y la seguridad de que puedes hacer la tarea y no te va a fallar, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces hablando de los martillos, bueno, hoy la capacitación se nos fue de martillos, pero muchas veces los cabos, y más cuando son cabos de madera, están fisurados. Entonces simplemente con que tú pases la mano sobre el cabo vas a sentir la fisura, vas a sentir la puita, vas a sentir la irregularidad en el cabo y obviamente pues es una alerta que debemos ser conscientes de que ese cabo está dañado. Hablando de cabos, he encontrado también, por ejemplo, una característica y es que el trabajador cambia el cabo de madera por un tubo metálico, ¿sí? Precisamente por eso, para que no se le rompa. Pero esa práctica no es técnica, no es técnica. Si se le rompe el cabo de madera, es porque le estás haciendo más fuerza de lo que el martillo puede proporcionar. Entonces, en ese caso, miren lo que hablábamos ahorita, aumenta el tamaño, el tamaño del elemento metálico del martillo como tal. ¿Para qué? Pues para que no tengas que exceder en la fuerza y no rompas el cabo. El cabo de madera tiene un propósito y a nivel biomecánico tiene una función muy importante y es evitar la transmisión de vibraciones a tu mano o brazo, ¿sí? O sea, si martillamos muy fuerte, no solo con la fuerza que por inercia lleva el martillo, sino que le metemos más fuerza, ese impacto genera una vibración, esa vibración viaja por el mango, que si es de madera, pues la vibración se va a distorsionar y pues no va a llegar con la misma intensidad ni con la misma frecuencia a la mano, ¿cierto? No se va a transmitir y mucho menos al brazo. Cuando haces ese tipo de modificaciones, hombre, pues todo el impacto del golpe lo está transmitiendo el cabo metálico, lo está transmitiendo a la muñeca y al brazo. Entonces miren cómo también encontramos que muchas veces hacemos cosas para hacerlo mejor, pero hacerlo mejor es que está por fuera de un diseño, está por fuera de un entendimiento de su funcionamiento y lo que generamos es que a largo plazo pues se nos generen una cantidad de enfermedades. Es muy común, por ejemplo, trabajadores con lesiones de muñeca, ¿cierto?
patologías parecidas al túnel del carpo, pero hombre, pues lleva 10, 15 años dando martillo y con martillos de cabo metálico, pues imagine la cantidad de vibraciones que está recibiendo la mano. Y vibraciones por impacto. Y no solo eso, sino exagerando la fuerza, ¿sí? Para ayudarle a la herramienta. Y miren que hemos hablado de que eso no está bien. Otra práctica, otra recomendación, otro aspecto importante para el manejo seguro de herramientas es que al utilizar herramientas es importante que utilicemos gafas de seguridad y elementos de protección acorde a los peligros existentes. Una buena práctica también que tenemos al utilizar los instrumentos y las herramientas de trabajo es que siempre y en todo momento estos utensilios, estos instrumentos deben ser entregados mano a mano. Es una práctica muy común entre trabajadores que se lanzan las herramientas. Si entonces no necesitamos una tijera, ¡pum!, se la lanza. No necesitamos un bisturí, pues, ¿sí? Entonces hay muchas veces encontramos ese tipo de prácticas en las cuales los trabajadores lanzan las herramientas. Entonces es importante que sepamos de que esto nos puede generar obviamente accidentes. De hecho, dentro de la identificación de peligros hay algo que se llama caída de objetos, ¿sí? Derivado también de eso. Hablando de caída de objetos, mire que también nos da otra recomendación y es que no se deben pasar por encima de las personas o sobre las superficies, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en un laboratorio que al pasar instrumentos por encima de las bandejas, por encima de las charolas, por encima de los contenedores, por ejemplo, en los laboratorios, en las áreas de esterilización, se caen los objetos y hay salpicaduras, ¿sí? O producen daños a los objetos que tenemos dentro de las bandejas, las charolas o los contenedores. Entonces estas son recomendaciones a nivel de seguridad. O sea, primero entreguemos los elementos mano a mano. Uno. Dos, no por encima de las personas, porque se puede caer y lesionar a las personas. Y no por encima de superficies de trabajo que contenga otro instrumental, otros equipos, otros utensilios, porque en medio del proceso pues se puede generar accidentes por salpicaduras. Por ejemplo, lo que yo les hablaba ahorita con el tema de esterilización, hay bandejas que tienen productos desinfectantes y eso puede salpicar hacia varias superficies. Bueno, por aquí ya estamos terminando. Otra recomendación dice que no deje las herramientas, los utensilios, los instrumentos sin supervisión. Entonces, un instrumento que haya sido utilizado, una herramienta que haya sido utilizado, debe ser devuelto a el nombre técnico a veces nos enreda, pero se llama parqueadero. El nombre técnico es parqueadero. O sea, parqueadero no es únicamente de los carros, también hablamos de los parqueaderos en herramientas. Y es un parqueadero, por ejemplo, es la funda, ¿sí? Por ejemplo, los cuchillos. Un parqueadero es una bandeja, un parqueadero es una estantería, ¿sí? Entonces, las herramientas, en el caso de los martillos, que hemos hablado bastante del tema de los martillos, las martilleras o los cinturones porta herramienta, ¿sí? Eso es un parqueadero. Entonces es importante que cuando las herramientas no estén en uso, deben de estar en su parqueadero, en su zona de start off. Entonces, no dejarlas sin supervisión. Un equipo sin supervisión puede provocar un accidente, puede potencializar esos peligros y esos riesgos naturales que tenga esa herramienta, provocarle accidentes a personas, cortes, incluso desde el área de la salud, en el área clínica, puede ser un vector de contaminación cruzada. Entonces utilicé una herramienta para un procedimiento, ya tuve un contacto biológico con algo objeto de
de la tarea, lo dejé, pero llegó otra compañera, vio que teníamos ese equipo y pues lo necesitó y simplemente lo utilizó, hubo una contaminación cruzada. Entonces, miren cómo una herramienta, un instrumento, un utensilio que fue utilizado y abandonado sin supervisión puede potencializar esos peligros. Entonces siempre cuando las herramientas se dejan de utilizar deben quedar en una zona de stop, en una zona, se llaman parqueaderos, yo les decía a ustedes, llámese la funda, llámese el estuche, llámese las bandejas, la charola, los contenedores, la estantería, ¿sí? Que dé a entender de que esa herramienta está disponible para utilizar, o caso contrario, pues que está en transición hacia otra cosa, ¿sí? Porque si es un equipo que está contaminado, pues debe estar en transición hacia esterilización o eliminación, porque también hay herramientas que son de un único uso, instrumentos, utensilios que son de un único uso, entonces eso debe ser entendible. Listo, por aquí ya terminé, les agradezco a todos por su participación, por el tiempo que le estamos dedicando a estas capacitaciones. Qué bueno que podamos recibir esta información, que la podamos tener presente en nuestra vida laboral y que obviamente todo esto está enfocado a la prevención, a la protección del trabajador y a la prevención de los peligros. Un saludo muy especial, totalmente agradecido con ustedes, que tengan un buen día.